Voy a hablar sobre algunos aspectos que creo destacar de estos 5 siglos de historia. Son poquitos, pero para mí son muy definitorios de la importancia que tiene la quinta. Siguiendo con el hilo que ha planteado Andrés, el movimiento vecinal ha conseguido victorias importantes. Yo voy a referirme a una que además no duele a nadie, porque es extra fronteras españolas. Mirad, una docena de vecinos, hace unos 60 años, se movilizaron para conseguir que unas huertas que había en el centro de París, en pleno Montmartre, se salvaran. Consiguieron salvar solamente 500 metros cuadrados, porque Montmartre es el corazón, uno de los corazones de París. Pero consiguieron parar el avance del ladrillo y simbólicamente, desde entonces, cada año, con la cosecha de esa huerta, es una viña, se celebra en París uno de los grandes eventos festivos, sociales, culturales de la ciudad. Podré explicar, en algún momento se ha explicado qué significan estos eventos, pero bueno, referido ya a nuestro movimiento vecinal, no sé si dentro de unos años se podrá conmemorar en Madrid, en Canillejas, esta iniciativa sencilla, humilde, de un distrito, pero que ha conseguido torcer el brazo de todo un ayuntamiento que quería una invasión especulativa sobre la Quinta de Torrearias. Pero esta invasión promovida por el propio ayuntamiento y que entregaba a intereses privados no solo un espacio físico, sino un trozo de la historia importante de Madrid. Y una historia común. Y este trozo de historia es un testimonio irreemplazable. Yo le llamo como un libro transparente. Eso es la quinta. Y voy a poner 2 ejemplos en el que se pueden visualizar 2 aspectos. Uno, las relaciones sociales que se establecían en estos siglos pasados, y también el espíritu de innovación tecnológica que estaba asociado a algunos momentos de la Quinta de Torrearias. Y pongo como ejemplo el de las caballerizas y el de la fábrica del agua, los viajes del agua. Las caballerizas, cuando se abra lo veremos, aunque ya muchos de nosotros hemos hecho visitas guiadas, exponen en realidad, mejor que un libro de texto, lo que eran las relaciones sociales en los siglos XVIII y XIX. Había unos establos, los marqueses le llamaban boxes, y así es la palabra que ya se ha hecho común, de lujo. Y subiendo por unas escaleras de estos establos de lujo, encima vivían los mozos con sus familias que cuidaban los caballos. Al lado vivían toda la parafernalia de la nobleza, de la aristocracia madrileña. Esto, en 10 minutos de visita a un espacio de este tipo, que el proyecto municipal del equipo anterior, de la corporación, quería convertir en otra cosa, porque no lo tiraba, quería cedérselo a intereses privados pues, para hacer o dormitorios de un hospital que está haciendo para los profesionales de un hospital o una sala de reunión, lo que fuera. Este espacio permite, en una visita a nuestros jóvenes o a nosotros mismos, visualizar en 10 minutos lo que eran las relaciones sociales mejor que cualquier libro de texto. Hasta hace un año, la quinta era un legado de 18 hectáreas abandonado, agropecuario, con edificios históricos y que había pasado al ayuntamiento, es decir, a los ciudadanos, y superando la ola especulativa que en los últimos 40 años ha afectado al entorno de Madrid y a las grandes fincas de Madrid. Y en esto creo que fue importante la actuación de la primera corporación municipal de la democracia, con Tierno Galván, que alcalde de un ayuntamiento bipartito. Me ha alegrado ver
a un concejal de aquella época que está entre nosotros, Mario Noya, un experto en urbanismo y que contribuyó a esta iniciativa. Bien, pues en este convenio firmado con los marqueses, con los propietarios, ellos cedían la quinta en compensación de recalificarles enormes hectáreas de terreno como suelo urbano. Y esto tuvo unas consecuencias. Primero, esta iniciativa del ayuntamiento daba carpetazo a la pretensión de los dueños de incluso urbanizar determinadas zonas de la finca, como había pasado en otras fincas de Madrid. Con esta recalificación, los marqueses se ponían las botas, es decir, recibían cientos de millones de euros en revalorizaciones de dinero. Un negocio redondo. Ellos cedían una finca abandonada que les producía pérdidas y que les permitía seguir viviendo en la quinta, pero esto produjo su definitiva destrucción, básicamente su deterioro. En cierta medida, económicamente era un regalo envenenado para el ayuntamiento. Sin embargo, paradójicamente, este abandono, esta lenta agonía, en la que la maleza ha ocultado, pero no eliminado, las páginas de este libro, de este legado histórico, y convirtiéndolo en un elemento global, no solo de edificios y de terrenos, sino global, irreemplazable, y le da un valor simbólico extraordinario. Pero no era suficiente. La insaciable vocación especulativa daba un último coletazo. Bueno, se ha referido ahora Andrés a él, cuando hace 3 años el ayuntamiento intentaba convertir sus edificios históricos, es decir, el palacio, las caballerizas, la vaquería, y los no históricos, es decir, las perreras, palomares, que estaban prácticamente en ruina, en edificables, en volumen edificable, para cedérselo a una institución privada y que hubiera donde se harían aparcamientos, se harían, en fin, todas las edificaciones anexas privatizadas respecto a un negocio sanitario que se está haciendo al lado. Pero esto hubiera roto el legado histórico de la quinta. Primero, como complejo agropecuario y segundo, como residencia y jardines también de la aristocracia. Bueno, esto es la situación en la que se encuentra la finca hasta hace un año. Desde hace un año hay proyectos ya de estudio de cambiarla, de buscar el futuro, que al final de este encuentro entraremos en algunos de esos temas. El pasado remoto. Bueno, se conoce muy bien, porque hay un investigador, Lasso de la Vega, que lo habréis visto citado ahí, y hay también un informe de una asociación, la Asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio, que han hecho 2 documentos imprescindibles. Creo que los habréis visto ahí en la pantalla. Pero estos documentos, si no están, afectan a la finca de Torrearias, si no están en la biblioteca del Buero Vallejo, de este centro, yo recomendaría que con urgencia los adquiriera la biblioteca para que nosotros y los vecinos del barrio, del distrito, supieran el valor y el significado histórico de la quinta de Torrearias, porque lo explica muy bien. Y se conoce muy bien, lo explica Lasso de la Vega, porque esta finca ha pasado de manos de marqueses cada poco tiempo. Bueno, cada 50 o 100 años pasaba de un marqués a otro. Unos la abandonaban más en función de sus ganas de trabajar y otros, sin embargo, le dieron cierto renombre. Y en todas estas transacciones hay contratos de compraventa, y en los contratos de compraventa se especificaba perfectamente el contenido de lo que se transmitía, no solo de las hectáreas, sino de qué elementos patrimoniales y agrarios tenía la finca.
Como ahí se explica muy bien, voy a pasar muy rápidamente por algunas de estas transacciones entre la nobleza. Bueno, es en 1602 cuando ya se describe a la finca por la Casa de Villamor como una quinta cercada con palacio, huerta, palomar y otras demás actividades agrarias que comprende. Hacia mitad del siglo XVII pasa a la Casa Aguilar por razones matrimoniales, no por razones de compraventa, y bueno, y durante 200 años esta finca se llama la finca Aguilar. Y aquí describen ya el contenido más detallado de todo lo que hay dentro, que se mantiene de todo lo que hay dentro, todos los elementos agrarios que lo componen, que se mantiene incluso cuando los duques de Osuna la compran también, se la compran a los de Aguilar. Cito, por ejemplo, para que veas el contenido de estos. La finca, bueno, importante, en 1730 se hace una compraventa por parte de los duques de Osuna antes del capricho, antes de que ellos desarrollaran el capricho, a los de Aguilar. Y ahí describen el valor de la transacción, 300.000 reales. De los 300.000 reales, 100.000 es la fábrica del agua, 10 veces más que los cultivos que tenía, que el valor de la tierra, y 4 o 5 veces más que las plantaciones que allí había. Es decir, ya había un componente tecnológico importante como capacidad agraria que tenía la finca. Algunos de los elementos. Tiene el cultivo, se dedica al cultivo de membrillos, manzanos asperiegos y también entre los frutales, perales cermeños, del buen cristiano, esto no sé lo que es, y bergamotos, ciruelos, albaricoques, acerolos, perabrigos, guindos, higueras blancas y negras, avellanos, almendros, etcétera, dicen. Así como 3.750 cepas de viña, 52 olivos, 212 álamos negros, olmos y 30 álamos blancos, etcétera, etcétera. Todo esto, con pequeñas variaciones, va hasta el siglo XX se va manteniendo. Y hay un comprador singular, llamativo, y es la Orden de Predicadores de Santo Tomás de Aquino del convento de Atocha, que en 1830 y tantos la compra a uno de estos nobles. ¿Qué es esta orden? Esta orden es la que organizaba desde Atocha, hasta la compra 5 años después de que se decrete la desaparición de la Inquisición. ¿Y esta orden qué hacía? ¿A qué se dedicaba en Madrid? A las comitivas del Santo Oficio, la Inquisición. Es decir, como la Iglesia también, no solo el Opus últimamente, sino también en el siglo XVIII también tuvo una cierta inclinación y fue propietaria durante unos años. No duró mucho, porque después viene realmente el marquesado ilustrado, que es el que le da la moderniza después de un incendio que hubo hacia 1750. Y son los marqueses de Bedmar, son unos afrancesados, ilustrados, que introducen la modernidad francesa dentro de la sociedad un poco más casposa de la nobleza española. Y hasta que a final del siglo XIX entran ya los últimos propietarios, la duquesa, los marqueses de Torrearias. Y es cuando empieza el abandono, la decadencia se acelera, los restos feudales de las relaciones laborales que los nobles anteriores tenían empiezan a desaparecer, el mundo está en ebullición, el mundo laboral, las tapias de la quinta se cierran al trabajo y el posfeudalismo de la sociedad española toca su fin, que culmina con la Guerra Civil. En la Guerra Civil, muchos de las fincas que rodean Madrid, muchos de los nobles toman partido, lógicamente, por los sublevados.
Y la quinta no es una excepción. Allí es ocupada por una compañía anarquista. Al final de la Guerra Civil los dueños la recuperan y durante estos años de la Guerra Civil el marqués de Torrearias es asesinado y uno de sus hijos muere en el Frente Cataluña. Pero después de la Guerra Civil el abandono ya es claramente palpable, hasta que con el convenio con el ayuntamiento se cede al municipio con la condición de que se mantenga en buen estado. Hay un resultado. Después de la cesión, los marqueses, que se les permite seguir viviendo allí, no la mantienen en buen estado, el abandono continúa, no respetan esta cláusula. A finales del siglo XX, varios tráilers que destropean los caminos tradicionales de la finca agraria salen cargados de bienes, de cuadros, de la biblioteca, de muebles, de lámparas, de tapices, de imágenes, elementos de la capilla oratorio, hasta las barras de las cortinas, nos decía uno de los testigos. La finca es atacada por la termita del abandono, el panorama que se encuentra el ayuntamiento, contraviniendo esa cláusula contractual de mantener en buen estado. En definitiva, yo vislumbro, había oído que la presencia anarquista durante estos 2 o 3 años de la Guerra Civil había demolido, había devastado. No escuadra con la realidad, porque todos estos tráilers demuestran que de devastación nada. Por lo tanto, no fueron los iletrados anarquistas los que destruyeron el mobiliario. Incluso Madrid Ciudadanía y Patrimonio, he leído en la prensa hace 3 o 4 días, que ha detectado que una chimenea de la época de los ilustrados marqueses de Bedmar del siglo XIX luce hoy en uno de los palacios de los marqueses de Torrearias en Cáceres. Una esperanza que se haga una restauración inteligente a partir de ahora con la nueva corporación municipal y además la plataforma va a continuar haciendo propuestas al ayuntamiento porque igual que lo hemos hecho hasta ahora defendiendo el patrimonio público, lo vamos a seguir haciendo dando ideas de participación ciudadana. Quería ahora, yo he hablado de estos elementos significativos de la finca que son los viajes del agua, la fábrica del agua y también de otro elemento que son los invernaderos. Muchas gracias.